Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia. Estimados auditores de Radio Solo por Gracia, les saludamos en el amor del Señor, muy contentos de estar nuevamente en una nueva edición de nuestro programa Enfoque Cristiano, con un nuevo tema, y gracias al Señor que nos ha puesto esa sensibilidad y inquietud por amar la venida de Cristo. Y en esta oportunidad estamos 5 hermanos de la congregación de Puente Alto para desarrollar este tema, que tiene que ver con la perspectiva de la iglesia. Es muy importante desarrollarlo porque vemos tristemente que hay muchas iglesias, ¿no es cierto?, pero vemos perspectivas distintas, y muy distintas desde la palabra de Dios. Y eso es lo que nos preocupa, porque realmente cuando uno observa las Escrituras, y solo la Escritura, uno aprende una sola perspectiva, que es la venida de Cristo, que es que el reino de Dios venga como el propio Señor Jesucristo lo dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Por lo tanto, los creyentes anhelamos el regreso de Cristo, pero lamentablemente hay una gran cantidad de iglesias y de fieles que no esperan la venida del Señor. Su perspectiva es muy distinta a la que nos enseñó el propio Cristo y los apóstoles, y solamente se centra en una especie, como le hemos llamado, dominionismo, de cambiar este mundo, de mejorar la sociedad, de conquistar la cultura, de manera de hacer un mundo mejor. Una perspectiva que me suena más parecida a la nueva era que a la iglesia cristiana basada en las Escrituras. Para comenzar este estudio en primera instancia, hermanos, vamos a saludar a los que nos acompañan en esta oportunidad, ¿ya? Y voy a pedirle a mi hermano Alberto que se presente en esta oportunidad y salude a los auditores de Radio Solo por Gracia. Bueno, estoy muy agradecido de poder participar en este enfoque cristiano, ser partícipe de este programa y poder aportar ciertos episodios que están ocurriendo dentro de las diferentes congregaciones en nuestra nación y a través del mundo entero, porque hoy día tenemos la posibilidad de poder entrar a internet ya y podemos visualizar ya lo que está ocurriendo con la iglesia a nivel mundial. Es mucho más fácil. Y especialmente acá en nuestro país. Doy gracias a Dios ya por estar acá. Mi nombre es Alberto Estuardo ya, y soy un agradecido por estar participando. Bienvenido, hermano Alberto. Para nosotros también un privilegio tenerlo con nosotros. Amén. Hermano Rodolfo, por favor. Gracias, hermano Pablo. Nuevamente estamos acá con los hermanos acá, que el Señor nos ha motivado a poder estar acá. Siempre le damos la gloria al Señor por todo, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Esperamos poder aprender en este momento los tiempos que se está viviendo respecto a la iglesia en general, no diciendo nosotros con esto que somos los dueños de la verdad, no, sino que queremos enfocarnos, sujetarnos y mirar solamente la palabra de Dios, qué nos dice ella y qué es lo que se está viviendo en la iglesia en general. Así que venimos, y lo personal vengo con un espíritu de poder aprender, siempre con un espíritu de discípulo, y aprender para también entregar a quien esté con alguna duda, algo, y lo que podamos aportar en esta mesa de conversación. Que el Señor nos ayude, nos guíe, y todo para su gloria, hermano. Muchas gracias, hermano Rodolfo, por su presentación. Bienvenido. De la misma forma quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Román, que nuevamente se integra a este panel de Enfoque Cristiano. Bienvenido, hermano. Amén. Saludar también a los hermanos, a todos los que nos escuchan. No sabemos el alcance que tiene ahora con la tecnología. Bueno es usarlo para el Señor. También nos ponemos al servicio del Señor, que Él sea el que principalmente el que nos guíe y el que sea glorificado en medio de esta conversa. Es la idea eso, hablar de su palabra, enfocar el tema de hoy, pero conforme a su palabra. Y sobre todo que no se le está esperando al Señor, y su Espíritu sea el que nos guíe. Y cómo no decir que es una alegría servir al Señor. Y cuando uno conoce la obra del Señor, con más ganas dan de servir, sabiendo que no hay probablemente actitudes en uno, pero es que la obra es tan maravillosa que es imposible que uno se quede ahí quieto,
O sea, el Señor es el que da los dones y algo podemos hacer, por decir, y aportar, porque Él nos va a capacitar. Y la intención del programa es poder poner en claro situaciones que están en la actualidad, como fueron algunos programas anteriores. Hoy vamos a enfocar otro tema, y siempre que el Señor nos guíe. Como digo, es una alegría poder servir al Señor. Sabemos que no las capacidades las da Él, que no somos nada delante de Él, pero no nos podemos quedar quietos, conociendo tremenda obra que hizo Él, que murió por nosotros, nos glorificó, nos llamó, lo hizo todo. Si nosotros no aportamos nada, solamente los pecados, como dice mi hermano, y poder servirles es una alegría. Nada más que decir eso, y que el Señor nos guíe y sea de bendición este programa para todos. Muchas gracias, hermano Román. Y también de la misma forma vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Daniel, que también ya había estado en los programas anteriores. Daniel. Buenas noches, hermanos. Una vez más es una bendición, una real bendición poder hablar la palabra del Señor, que Él nos ayude, como siempre nosotros estudiamos, que digamos escrito está, como el Señor nos enseñó, que podamos hablar su palabra y no nuestros pensamientos. Me sumo a las palabras de los hermanos, que siempre tenemos que estar como discípulos, y que el Señor nos capacita. La verdad que ninguno de nosotros por capacidades propias va a hablar la palabra del Señor, sino Él nos enseña día tras día, y también nosotros aprendemos acá. Que el Señor por su gracia nos ayude a poder aportar y también a aprender, y con espíritu sumiso también, porque a veces podemos estar equivocados y a ser corregidos también. Entonces el Señor que nos ayude en todo lo que podamos conversar esta noche. Muchas gracias, hermano. Bueno, ya introduciendo el tema que habla de la perspectiva de la Iglesia, sobre la base de la palabra de Dios, vamos a iniciar este estudio con la ayuda del Señor, pero citando su palabra, que está ubicada en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Y nuestro hermano Alberto va a dar lectura a este texto. Está escrito: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Muchas gracias, hermano Alberto. Bueno, el texto es bastante claro, ¿no es cierto? Es interesante resaltar que el pasaje dice: también debes saber esto. Es decir, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que preste atención a lo que va a decir. El postrer tiempo, estimados auditores, hermanos, es el tiempo que comprende desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta su regreso. Es decir, la Iglesia de Cristo está pasando el último tiempo. Y todas las escrituras respecto al acontecer de la Iglesia, desde que nace y se desarrolla, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos básicamente, va dejando entrever en las escrituras que tiene una sola perspectiva, y esa perspectiva es esperar la promesa del Salvador. Y Él lo dijo en Juan capítulo 14: vendré otra vez. El Señor Jesucristo así lo dijo también, de una manera muy clara, ¿cierto? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es decir, la Iglesia debe tener la perspectiva del regreso de Cristo, y esa verdad que el Señor Jesucristo presentó también la ratificaron los apóstoles, ¿ya? Tanto el apóstol Pablo, como lo acabamos de leer, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, ¿cierto? Hablan de esta perspectiva celestial. Fuimos salvos en esperanza, dice la Escritura, ¿no es cierto?, en Romanos, y la esperanza que se ve hay que esperarlo, dice. Por lo tanto, esta perspectiva, que es puramente bíblica, se ha estado socavando en estos últimos tiempos. Es increíble cómo uno hace una especie de balance, no sé, voy a decirlo así, desde una década atrás. Sabemos que había un mover abiertamente apóstata, y preliminarmente antes del programa lo comentábamos, de corte carismático, pentecostal, que se ha ido desvirtuando cada vez más. La salida, por ejemplo, de la década del 90, voy a citar algunos ejemplos, la salida de Benny Hinn, ¿se acuerda? Con esa teología del costalazo, soplaba y la gente se caía, la nueva unción. Después emergen nuevos predicadores liberales, ¿cierto? El señor Maldonado, Cach Luna, César Castellano, Dante Hebel en Argentina, que nosotros veíamos un evidente engaño. O sea, el que medianamente estaba en sintonía con la Escritura descubría que hay un evidente engaño.
El problema es que ahora esta realidad, hermanos, de apostasía y de esta desviación de la palabra de Dios se está viendo en iglesias bíblicas, en iglesias de corte reformado, de corte calvinista, como se llama también. Es decir, hay un mover que es muy preocupante y que no debería sorprendernos porque está escrito también, como ya lo citó el hermano Alberto, ¿cierto? Los tiempos finales no son tiempos de avivamiento como se nos suele decir, sino que son tiempos peligrosos. Y hay otra versión, no recuerdo en este minuto cuál es, pero dice tiempos peligrosos y difíciles. Y nosotros debemos saber esto. Estamos en tiempos de apostasía. Y una de las doctrinas que se está socavando es precisamente la esperanza de gloria de la iglesia, la perspectiva celestial de la iglesia, para reemplazarla por una doctrina dominionista que obviamente proviene del seno de la Iglesia Católica. Continuando con el tema que habla nuestro hermano Pablo, hablar de estos predicadores que aparecen en la actualidad, estos pastores que son como ungidos, por decirlo así, que nadie les rebate, nadie les dice nada y buscan su propia gloria prácticamente, son intocables y con puras cosas humanas, sentimientos, juegan con las personas. A ellos se les olvida, por decir así, no voy a poner el texto, lo voy a leer mejor, en Primera de Pedro 5, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí voy a hacer un alto porque resulta que ellos en cada momento, en cada reunión que se hace, hacen tremendas ofrendas y ellos son los señores. Cuando salen se alojan en hoteles, ya no van donde los hermanos. Estoy hablando cómo se mueven ellos, vanagloriosos y con ganancias deshonestas, por decirlo así. ¿Por qué no decirlo? Tuve la oportunidad de participar en una iglesia donde las ofrendas se recibían con baldes y en medio de ellos había gente pobre, gente que llegaba caminando por estar en una reunión y aún así se les exigía ofrendas. También dice: no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ellos prácticamente tienen vanagloria porque son ellos el centro de todo y no cumplen con la palabra. Hacen ganancia deshonesta del evangelio. Y tienen señorío, eso quería decir, sobre la congregación, manejan a tal grado y nadie les puede decir nada. Que son los tiempos que se está viviendo. Esa es la iglesia hacia la vista que se está viviendo en estos tiempos, la iglesia moderna, donde el ungido no se puede tocar tampoco. Y ni hablar que van a tocar el tema del pecado, de la venida del Señor, porque eso le deja por tierra todo lo que ellos están haciendo. Y nada más eso, decir algo de lo que sucede con estos grandes predicadores como Benihim, Casluna, César Castellano, Dante Gebel, todos estos. Dante Gebel, cuidado con él, que atrae muchos jóvenes. Maldonado, y que hacen verdaderos shows sobre el escenario, digamos, porque no es altar, es un escenario. Y eso poder dejarlo claro en este programa de cómo se está comportando la iglesia hoy en día. Bueno, efectivamente, como usted dice, los que están a cargo de la iglesia, los pastores, ¿no es cierto? Pastores. Se han enseñoreado de la grey. Amén. Y ellos dictaminan lo que se hace y a dónde se debe apuntar. Pero lamentablemente ellos han apartado la vista de lo que enseña la Escritura para con la iglesia. Nosotros debemos entender una cosa: los pastores, se les debe respeto a los pastores, pero los pastores también tienen que ser ceñidos a la palabra de Dios. Sí. Y ellos deben enseñar conforme a la palabra de Dios y conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, cuando ahora vemos una iglesia que está, yo lo voy a decir así en términos de la advertencia de Pablo a los Corintios, está extraviándose de la sincera fidelidad a Cristo, es lo que realmente preocupa. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque esta es una línea muy delgada. Porque como decía antes,
el tema de Benny Hinn, por ejemplo, Dante Hebel, ya hemos citado a estas personas, estos sujetos, podríamos decir, el error es evidente. El tema que está pasando ahora es que el engaño del último tiempo está permeando iglesias bíblicas. Y eso es lo que realmente preocupa. ¿Por qué? Porque estas iglesias bíblicas reclaman que están atravesando un tiempo de avivamiento en que la gente está despertando a la palabra de Dios, pero ojo, la perspectiva de estas iglesias es dominionista y no es la perspectiva celestial de la que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Por eso es importante abordar este tema y analizarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos y difíciles. Hermano Rodolfo. Sí, hermano Pablo. Sí, es importante eso, como que lo que usted mencionaba. Hemos dado algunos nombres y en realidad a lo mejor son nombres de personajes que están hoy día en evidencia, están ahí, que uno hoy día ya los ve en televisión. Pero ¿cuántos más que no están tan ahí en el escenario, no son tan vistos, tan famosos, podríamos decirlo así, pero que la enseñanza es la misma línea? O sea, esos pastores o predicadores que tienen esta misma enseñanza del dominionismo, como dice nuestro hermano, tienen como referente a estos que sí salen en televisión. Entonces, pero como decía nuestro hermano, el problema está en que este concepto del reino ahora y del avivamiento que hace quizás unos años atrás no era un tema en una iglesia fundamentalista, una iglesia apegada a la palabra. Hoy día es un tema. Hoy día sí se está aceptando estos términos de avivamiento, se está aceptando estos términos de conquistar los poderes temporales, la sociedad, la cultura. Entonces, como comentaba el hermano al principio, ya hay ciertos personajes que uno ya los ve y para la gloria del Señor uno ya los escucha y ya sabe cuál es el espíritu que lo está moviendo, porque lo único que piensan es en la economía, ¿cierto? El problema que hoy día hay es que ya se está socavando otro tipo de iglesia, otra iglesia que uno creía que aún estaba, ¿cierto?, solamente fundamentado en la Escritura, pero estos temas, estas palabras, el mensaje y el objetivo ya está entrando este tipo de iglesia de poder conquistar, a la nación en realidad, pero no con una perspectiva futura, celestial. Eso observábamos, por ejemplo, otra vez que básicamente hay dos grupos dentro de toda la cristiandad actual. Podríamos decir el grupo A, que está mirando hacia el cielo, como la Biblia nos enseña, ¿cierto? Poner la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses, ¿ya? Pero hay un grupo B que está mirando hacia la tierra. Sus intereses son terrenales y concuerda con lo que el apóstol Pablo dice: por ahí andan muchos que solo piensan en lo terrenal. Ese es el grupo B. La pregunta que surge después de ese análisis, digamos como básico, ¿cuál es la gran mayoría? ¿Cuál es el grupo que aglutina la gran mayoría de feligreses? ¿El grupo A, que espera en las perspectivas celestiales, o el grupo B, que espera en el cambio de este mundo y de esta sociedad mediante conquistas, como decía el hermano, de los poderes temporales, la cultura, el intelectualismo, la filosofía? Sin duda que la gran mayoría está ahí, centrada en ese grupo B. Y es lamentable porque uno se entera de que hermanos que hace un tiempo eran fieles a la palabra de Dios, que enseñaban a sus ovejas, ¿no es cierto? Porque el pastor cuida ovejas y enseña y alimenta ovejas. Y le enseñaba la perspectiva celestial, le enseñaba que Cristo volvía pronto, le enseñaba que el regreso de Cristo es inminente. Ahora ha cambiado totalmente la perspectiva, la enseñanza, y ya está motivado, cautivado por esta idea dominionista. Dominionismo significa del reino, ¿ya? De conquistar, ¿no es cierto?, la sociedad mediante estrategias puramente humanas, ¿ya?
Por eso que en el transcurso del desarrollo de este tema, porque estamos haciendo una introducción todavía, van a salir muchas temáticas. Entre esas vamos a tener que presentar lo que es la iglesia emergente, una iglesia que ha fusionado las verdades bíblicas con la filosofía, con la psicología, con las estrategias de marketing, y cómo cautivar a la sociedad de una manera que en la Biblia no se presenta, un pragmatismo inaceptable que es parte de la apostasía del último tiempo. Por eso, vuelvo a insistir, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Hermano Daniel, algo quería aportar ahí. Claro, hermano, dentro de los dos grupos que usted mencionó, ¿cierto? Que unos que esperan que venga el Señor y otros quieren que la iglesia, en este caso, cambie el mundo. Exacto. Ayuda a los pobres, sane enfermos, calidad de vida mejore, ¿cierto? Dentro de esos dos grupos tenemos muchos hermanos. Entonces, ahora, ¿cómo estos líderes unieron esos dos puntos de vista con esperanzas distintas? Porque nosotros somos salvos en esperanza y nuestra esperanza está en lo celestial. Entonces, ¿cómo unimos dos puntos de vista diferentes? Lo vemos, por ejemplo, yo buscando en internet, Albert Mohler, un predicador en este caso que en estos momentos muy conocido, que está en casi prácticamente todas las conferencias a nivel, incluso en Estados Unidos, está invitado por todos los demás pastores, ¿cierto? Y del 2012 él planteó una idea de que hay doctrinas de primer, segundo y tercer orden. Si bien uno en ese lo plantea desde ese punto de vista, podría coincidir, decir que hay doctrinas totalmente fundamentales y cosas donde quizás cada hermano pueda mirarlo un poco distinto, el pasaje o tal o cual punto, cierto que podamos tener una diferencia, pero en qué, cómo unieron estos dos puntos de vista, cómo ellos creen que pueden trabajar en conjunto para cambiar el mundo, porque hay parte, quieren cambiar la sociedad y quieren cambiar la iglesia, y la iglesia que trabaje va a producir un avivamiento. Y entonces, dentro de esos tres puntos que él menciona, las doctrinas de primer orden son, por ejemplo, la palabra que es de Dios, la creación, el pecado original, la Trinidad, que somos monoteístas, que la humanidad y deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, la salvación por gracia, la justificación por la fe, pilares del cristianismo, ¿cierto? Y después pone como segundo orden el modo del bautismo, los dones espirituales, la organización de la iglesia y el modo de la cena, entre otros. La forma. Si abrimos los dones espirituales, obviamente vamos a caer en los continuistas y los cesacionistas, por lo cual, como es una doctrina de segundo orden, podemos seguir trabajando con ellos. Unos hablan en lengua, otros no. Algunos tienen revelación del Espíritu directamente de Dios que no está escrito, otros sí, pero podemos trabajar en conjunto. Es lo que dice. Y que lo adoptaron muchos predicadores, Miguel Núñez. Perdón Daniel, muy interesante lo que está planteando. No solamente Mohler, esto es importante precisarlo porque esto ya ha permeado muchas iglesias. Eso quería. Claro, distintos predicadores de todo este grupo que se llama la Coalición por el Evangelio, ¿cierto? Que están uniendo todos los credos, en este caso. Y hasta ahora, hasta lo que has mencionado, Daniel, no escuché lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Lo que es la escatología, ellos lo ponen en un tercer punto. Entonces, la escatología, por lo menos, prediquemos a Cristo, dicen. Prediquemos a Cristo y después nos preocupamos de esa cosa. Pero la iglesia dice que uno tiene que proclamar todo el evangelio, todo el consejo de Dios, no una parte. El tercer, ¿tienes el tercer grupo? En el tercer grupo entra la escatología. Ok, y muchos otros temas. Claro, pero principalmente rezagan a la escatología, ni siquiera lo meten en el segundo grupo, sino al tercero, por lo cual no vamos a discutir de eso, no lo vamos a tocar. ¿Para qué vamos a pelear por o discutir por cosas que nadie tiene la claridad? Una cosa así. Entonces, si lo separamos de ese punto de vista, el punto de vista cristiano se pierde. Porque nosotros, ¿qué esperamos? Claro. Eso es lo que, cuando usted nos pueda ayudar, hermano Pablo, de qué manera podemos, enfrentarlo, y literalmente eso, la palabra, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, nos enseñaron de esa manera, nos enseñaron de que hay doctrina o enseñanza de primera y segunda categoría, porque vemos la palabra ahí en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto?
pero en ninguna parte de ahí en adelante dice, pero hay doctrinas que son de primer grado, de segundo grado, tercer grado, no sé, si nos puede un poco aclarar eso respecto a lo que ya se está viendo. Sí, hermano Rodolfo, es muy importante que se haya dado esta tónica en el desarrollo de este estudio que tiene que ver con el último tiempo, peligroso y difícil, ¿ya? Porque no cabe duda que es así. En primer lugar quería citar lo siguiente, mire, Lucas capítulo 18, verso 8, cuerpo B, dice, Lucas 18, 8, en el cuerpo B, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, evidentemente para responder o para explicar esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, lo primero que tenemos que definir a la luz de la palabra de Dios es la fe. ¿Qué es lo que es fe? Hoy día hay dos posturas también. Hay una postura subjetiva de la fe, que por ejemplo hacer obras sociales es parte de un trabajo de fe, el esfuerzo humano, en la confianza en que va a salir todo bien, es parte de la fe, pero las Escrituras nos presentan, y gracias al Señor por eso, una declaración clara y determinante de qué lo que es la fe. Y eso está, como usted sabe también, estimado auditor, estimado hermano, en Hebreos capítulo 11, verso 1. Una descripción, una definición que el Espíritu Santo da a la fe, de manera que ninguno de nosotros pueda malinterpretar lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros como hijos de Dios, también se le llama a los hijos de Dios justos, ¿cierto? Porque fueron justificados. Justo significa declarados justos. El justo vivirá por fe, es decir, con certeza de esperanza y convicción de lo invisible. Pero el problema es que a nosotros no nos gusta esperar. Y esta nueva teología, la vamos a llamar así, esta nueva teología deja de lado esta fe verdadera y genuina que las Escrituras nos revelan, que es una certeza de esperanza, no certeza de lo que tenemos, sino de esperanza y convicción de lo que no se ve. Fíjese que lo hablábamos la otra vez. En ese pasaje de Hebreos 11 está la descripción o la definición de la fe en el versículo 1. Pero de ahí en adelante viene la nube de testigos que confirma que vivieron y que murieron en fe. Es decir, esperando la promesa. Y a pesar de que no lo recibieron, dice Hebreos, dice, aunque no lo recibieron, lo vieron de lejos y lo saludaron de lejos, pero no recibieron lo prometido, pero murieron en fe. Pero hoy día la iglesia pregona otro tipo de fe. Es una fe cortoplacista, pragmática, social, dominionista, de construir un reino aquí y ahora. Y permítame también aclararlo y decirlo directamente. Esta enseñanza no solamente de Al Mohler, porque aquí quiero aclarar también, estimado auditor, nuestro interés no es denostar personas, pero tenemos el deber de presentar a la luz de la palabra de Dios lo que estos caballeros están enseñando. Tenemos todo el deber y la autoridad que nos confiere la palabra de Dios, no nosotros no tenemos ninguna autoridad, pero debemos entender lo siguiente. El señor Al Mohler pertenece a la Iglesia Bautista del Sur, donde hay miembros que son abiertamente ecuménicos. Ese instituto bíblico de Al Mohler está permeado por el ecumenismo. Y, por ejemplo, por citar un personero de allí, que el señor Russell Moore. Russell Moore, él se ha entrevistado con el Papa Francisco porque la idea es que todo el mundo se una en una sola religión para poder conquistar el mundo y solucionar los problemas de esta sociedad. Y eso, exacto, y eso explica esa teología que es coherente en esa perspectiva. Es decir, dividir la doctrina, y ahí viene ya su pregunta, hermano, porque es difícil responderla concretamente, pero dividir la doctrina en 3 niveles. Primer nivel, cosas fundamentales. Si es así, hermano, nosotros debiéramos abrazarnos con los católicos romanos. ¿Por qué? Porque ellos creen en la Trinidad, creen en el nacimiento o en la concepción virginal de Jesucristo, creen en la resurrección y etcétera.
Y eso, hermano, es el engaño de Satanás. Porque toda la escritura es la doctrina es una sola. No podemos categorizarla. No obstante, hay formas que no podemos dogmatizar, pero la escritura nos señala una sola doctrina y no estamos autorizados a ponerle categoría en primer nivel, en segundo nivel o en tercer nivel. Hermano Alberto. Sí, es muy cierto lo que está ocurriendo en las diferentes congregaciones a nivel mundial, y especialmente aquí en nuestra nación, ya en nuestro país, Chile, ya cómo se ha desvirtuado ya la doctrina, la enseñanza. Hoy a la Grey no se la pacienta, se la entretiene. Ya hoy día hay una entretención tremenda, especialmente en los jóvenes. Ya hoy día a los jóvenes se les invita a ciertos eventos, ya en los cuales son manifestaciones totalmente seculares, que uno puede ver a través de la televisión, no sencillamente participar, digamos, en un evento secular o en un evento, digamos, de rocks, donde mucho humo, muchos recitales, claro, y eso ocurre, muchas luces, claro, que convoca, y eso ocurre realmente con los jóvenes hoy día los jóvenes totalmente entretenidos, totalmente divirtidos, enseñándoles, claro, de a poco cosas que no van con lo que está escrito, ya, y eso es lo que uno puede ver, ya. Claro, respecto a lo mismo que menciona el hermano Alberto, claro, hoy día no se está entregando a las ovejas lo que necesitan, sino que se le está entregando lo que quieren. Y obviamente que como cada vez en el transcurso del tiempo nos hemos ido dando más cuenta, en lo personal, de que nos queremos parecer más a la Iglesia Católica. Entonces metemos este grupo jóvenes o cualquier tipo de persona que llegue a la iglesia, que los convencemos que son creyentes y le enseñamos moral cívica, ¿cierto? Morales, buena conducta, buen papá, buena mamá, buen vecino, pero solamente ahí, porque hoy día se han extirpado de la predicación el pecado, ¿cierto? El infierno, el arrepentimiento, ¿cierto? Se han, como en algún momento se mencionó acá, es tratar de llegar de una manera más suave, tratar de, la psicología es parte de esto, ¿cierto? Que estrategias que se están utilizando para atraer y llenar iglesias. Pero tenemos ahí la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3, cuando Él dice que Él está afuera, porque la iglesia hoy día dice que se ha enriquecido o no tiene de nada necesidad. Pero yo creo que este tema, hermano, de cuál es la perspectiva de la iglesia hoy día, da para muchos temas. Y es un poco lo que en el grupo acá con los hermanos queremos de alguna manera irnos en una línea para poder abordar este tema, un tema más claro para usted, hermano, que está escuchando, y también poder dejar respecto a al mismo tema de la perspectiva actual o los últimos tiempos, mencionar otros temas más, como la homosexualidad hoy día, ¿cierto? Como la injusticia que hoy día se está viviendo, que son cosas que no vamos a cambiar, porque están escritas. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿hay avivamiento o no hay avivamiento? Entonces, es un poco lo que nos convoca en estos momentos. Hermano Román, me parece que nos quería... Sí, algo también con respecto a lo mismo, en cuanto a nuestra nación, ahí cómo se entretiene a las congregaciones y dejando doctrinas que tienen que ver con uno mismo, que duelen, pero que la palabra los dice, cuando nos muestra que somos pecadores y que pecamos porque somos pecadores. No le echemos siempre la culpa al diablo, sino que el pecado aún mora en nosotros porque nuestros cuerpos aún no han sido glorificados. Cosas que no se escuchan, prefieren la entretención, un gran espectáculo, o revelaciones nuevas, cosa que no está, la revelación está en la palabra y está cerrada, no hay más revelación fuera de ella. La gente anhelando escuchar eso, y claro, tienen a los pastores líderes que le dan eso.
Y bueno, el programa es un poco alertar a nuestros hermanos, y si alguien escucha también, poder decirle, salgan en medio de ellos. Si usted ve lo que hacen, y como dice la palabra, que también que su fin es el vientre, o sea, las ganancias, porque ponerle buena música va a llenar una iglesia. Y en cambio, siempre lo comentamos aquí en la iglesia de Puente Alto, Jesucristo murió con una multitud al lado de ellos, de él. Pablo murió con una multitud al lado de él. Murieron solos, no con megas iglesias. Le hablo esto para que usted que nos escucha ponga un poco de atención y usted sea como los de Berea. Cuando escuche estas predicaciones, estos verdaderos shows, analícelo. Según, bueno, nuevamente voy a nombrar, pero estos días escuchaba a Cash Luna. No, el Señor no viene, decía. Según él está aquí, dice. Leía también de Morris Cerulo, ¿sí? Decía que cuando le decía a la congregación, llega la rabia y risa también, dice, cuando usted me ve predicar a mí, ve a Dios. Cuando usted está escuchando a mí, está escuchando a Cristo. No sé, pues, como dice mi hermano, eso no resiste análisis. Pues. Hombres pecadores igual que todos nosotros, y nadie aún ha sido glorificado, igualándose con Dios, con el Señor, el Cordero perfecto, sin mancha, que ni Pilato encontraba nada con qué acusarle. ¿Cómo hombres pecadores se pueden comparar con él? Lo decimos esto para que pongan cuidado en lo que está en la iglesia hoy en día. Y eso está tocando de todos lados. No solamente las iglesias modernas, también está entrando a la iglesia bíblica. No, y delante yo citaba el pasaje de Lucas 18, ¿no es cierto? Y solamente se definió la fe. Pero no comenté algo que es importante. El Señor lo anuncia como lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la verdadera fe significa esperarle a Él, esperar su promesa. Es decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá alguien que le esté esperando? Esa es la gran pregunta. Hoy día su propio pueblo no le está esperando. ¿Sabe que se da? Una vez dijo una persona, el hombre, el ser humano, es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es una máxima humana, pero es muy cierto porque fíjese que en la primera venida de Cristo, Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, no le estaban esperando. Y se repite la historia, hermanos. En la segunda venida de Cristo, la iglesia está preocupada de conquistar, está preocupada de gobernar, está preocupada de reinar, pero no está preocupada de estar esperando al Salvador. Hermano Daniel. Es que dentro de lo que escuchaba, mi pregunta sería, ¿quién está gobernando en estos momentos? Porque la cristiandad no todo piensa igual. Entonces, ¿quién gobierna a esos predicadores que dicen, todo lo ha mencionado? ¿Qué se espera? ¿O creemos, como dice en Juan 1, 5, 19, que el mundo está bajo el maligno? ¿O creemos que está atado en el abismo, como dice en Apocalipsis 22? Entonces ahí también se abriría un punto de ¿quién maneja estos grupos? ¿Quién maneja la iglesia? Sí, es bueno también precisar una cosa, hermanos. Por ejemplo, ya que Daniel tocó un tema muy, muy sensible, los teólogos, o mejor dicho, los líderes de la actualidad de las iglesias bíblicas, vamos a dejar un ratito tranquilo a Casluna, porque ellos no están, son evidentes y no tienen ningún interés por la Escritura. El problema son aquellos que presentan la Escritura como norma de conducta y de fe, y aún así están desviando su enseñanza. Mire, estos líderes lamentablemente han sido seducidos por un personaje norteamericano que es transversal a todo tipo de iglesia evangélica, sea liberal, carismática o fundamentalista, bíblica. Me refiero al señor Rick Warren, pastor de la Saddleback Church en los Estados Unidos. Él es el que ha enseñado en todas las iglesias el asunto del dominionismo y del reino ahora. Y ha cautivado, como decir, en un lenguaje muy, muy humano, a moros y cristianos, ¿ya? Es muy amigo del Papa, sobre todo de este último Papa Francisco, ¿ya? Asiste a su, ¿no es cierto?, visita. De hecho, él viajó delante yo citaba Russell Moore, viajó al Vaticano, estuvieron en una convención, una reunión con el Papa, para alinear el trabajo
en pos de una sociedad que tiene que ser mejorada, ¿ya? Este señor Rick Warren ha coqueteado, lo vamos a decir así, perdónenme el término que uso, ha coqueteado con Al Mohler, ¿ya? En internet, como decía mi hermano Alberto, tenemos el privilegio y la facilidad de enterarnos más fácilmente que antes. Antes era mucho más difícil. Hoy día la comunicación y la información está a un clic de distancia, como dice una persona. Y vemos que Al Mohler, con esa postura dominionista, ¿cierto?, dejando las doctrinas categorizadas, también está haciendo convergencia con Rick Warren. Y no solamente él, John Piper, otro de los líderes prominentes, ¿no es cierto?, de una iglesia en los Estados Unidos, también lo invitó a una conferencia. Es decir, Rick Warren está de alguna manera con su enseñanza siendo eficaz, pero no cabe la menor duda que su enseñanza no proviene de las Escrituras, sino que proviene de las tinieblas, hermanos, porque el fin de todo es establecer muy pronto una única religión mundial mediante el ecumenismo. Y hermano Daniel citaba algo, el TGC, el famoso TGC, la Coalición por el Evangelio, ¿ya?, fundada por Carson, por Tim Keller, por John Piper, por Al Mohler, que son los principales fundadores de esto. Ellos ya están mostrando abiertamente las aristas ecuménicas que tienen. Por eso que era necesario que ellos presentaran la categorización de las doctrinas. ¿Para qué? Para que no hubiera división, ¿ya? Entonces es un tiempo terrible lo que estamos viendo. Hermano, sí. Hermano, mire, dentro de lo que hablamos de Rick Warren, como para que la gente que no lo conoce, aunque dice que está entre los 20 pastores más influyentes del mundo, por los que no lo conocen, dentro de su enseñanza tiene una iglesia con propósito y una vida con propósito. Son sus dos bestsellers que le llaman. Y dentro de lo que enseña dice, y dentro de lo que hablábamos, que un cristiano, su esperanza está puesta en que venga el Señor, ¿cierto? Él dice, debes tener un propósito en tu vida para tener esperanza. O sea, ¿qué puedo hablar yo con él si nuestra esperanza, él está hablando centrada en el humanismo y nosotros centrados en que Cristo venga, que es nuestro Señor? Entonces, y para qué seguir ahondando en toda su enseñanza, no va a encontrar ningún punto que podamos tener comunión. Como ellos dicen, derribemos ciertas cosas que no, pero las demás sí. Y quería yo, antes de soltar a Rick Warren, quería tocar que él tiene un plan, ya, que le llama Plan Peace, que lo puso el año pasado dentro de también una conferencia que acudieron no sé cuánta gente, ya, y ese plan dominionista que tiene dice plantar iglesias, equipar a líderes, ayudar a los pobres, cuidar enfermos y educar a la próxima generación. O sea, John Piper, Mohler, quieren tener comunión con un Señor que quiere establecerse acá. Los pobres siempre los vamos a tener. No quiero decir que no podamos ayudar a alguien, pero se entiende a qué van estos hombres. Entonces, nuestra esperanza, ¿dónde está? Eso, hermano. Queda muy claro que estamos en tiempos difíciles. Peligrosos. Y creo que vamos a entender claramente que hay dos bandos. Unos que quieren una iglesia realmente establecida aquí en la tierra, y que son muchos, y eso debemos convencernos nosotros mismos que son muchos, y los que hemos estado en ellas debemos aceptar que están equivocados y huir, salir de ahí. Que estábamos equivocados. Porque es ahí, es el reconocer, claro, el reconocer y poder salir. Porque estamos, aquellos que están confiando en el hombre, porque es más, es como una fidelidad hacia el hombre, no querer salir de ahí, ya, la prosperidad como se ha llegado, porque la verdad, de una u otra forma, se prospera económicamente, pero no espiritualmente. Entonces el hombre, la iglesia hoy día está, es como decía, ¿dónde está? ¿El A o el B? ¿Ya? Aquellos que nosotros, en estos tiempos difíciles, ¿qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? En la venida del Señor Jesucristo.
Eso es lo que nosotros debemos esperar. Esa es nuestra fe, es la esperanza de que el Señor Jesucristo ha de venir. Claro, y respecto a lo de la prosperidad, ¿el inconverso no prospera también? ¿Cuál es la diferencia, cierto, de la iglesia hoy día, que enfoca su enseñanza en prosperar? Porque obviamente que la enseñanza es: saca el poder que hay en ti, ¿cierto? Declara lo que tú quieres ver, porque eso también es como se confunde la fe, ¿cierto? Decreta, declara, reclama, ¿cierto? Y cuántas otras enseñanzas que en realidad, si tomamos solamente el versículo que leía el hermano de Hebreos 11:1 y lo cerramos ahí, uno podría decir, tiene un poco lógica, pero en la palabra del Señor, la enseñanza, la doctrina, no debemos cerrarla en un solo versículo, porque también el hermano lo mencionaba, y más que lo mencionaba él, está escrito en los siguientes versículos, el testimonio, esa galería de testigos que vivieron por fe. Entonces, es un tema muy amplio que da para conversar muchas cosas. La simbología que hoy en día también se está introduciendo, y esto es, como el hermano Pablo nos mencionaba, esa simbología nos hemos ido dando cuenta que no está en la iglesia, que hasta un cierto tiempo ya sabíamos que en realidad no hay una sana doctrina. Hoy día esta simbología, como el árbol de la vida, ¿cierto? El árbol de la vida es un árbol místico, ¿cierto? Está introducido en estas grandes coaliciones, en esta iglesia referente de Estados Unidos, referente para toda la hermandad, podríamos llamarlo así, o el cristianismo nominal latinoamericano. Y lo vemos en Estados Unidos y lo vemos también acá. Nos sorprendimos esta semana que lo vimos en una iglesia chilena, en una fundación chilena. Y que reclaman que estamos en avivamiento. Entonces, la simbología es un tema también no menor, y que el Señor en su palabra nos dice. Y a medida que vamos aprendiendo la palabra, a medida que la vamos estudiando, escudriñando, no nosotros siendo mejores que los demás. Eso también es algo que queremos aclarar. No. La gloria es para Dios, y por su gracia hoy día estamos leyendo, escudriñando más la palabra que antes, porque antes nos entretenían otras cosas. Hoy día el Señor nos ha cautivado con su palabra, y Él nos dice que tenemos que discernir, y la única manera de poder discernir los tiempos que estamos viviendo, porque el engaño no es grotesco, o sea, es una línea, y cuánto más hoy día, mucho, muy delgada, porque todos hablan de Jesucristo, todos hablan, ¿cierto?, del Señor, todos hablan, e incluso mencionan la palabra del Señor, y también tienen mucha elocuencia en hablar, o sea, tienen mucho conocimiento. Están los doctores en divinidad, doctores en predicación, o sea, el conocimiento, los títulos, la titulitis aguda que dice un hermano, un predicador, es complicado lo que hoy día estamos viviendo. Hermano. Bueno, cuando escucho hablar a los hermanos de todo esto que está entrando en las iglesias, y también en las iglesias de sana doctrina, todo esto, y principalmente por los grandes líderes que están en todo esto, que mis hermanos tenían más antecedentes, qué sé yo, todo apunta al ecumenismo, a que la iglesia tome dominio, o sea, gobierne este mundo sin el rey. Y algo tan importante, sin el rey, me refiero a Jesucristo. No puede haber un reinado sin él, pero ellos van planteando así. Ya lo había escuchado antes, porque nosotros salimos de ahí por misericordia del Señor, salimos de esos lugares, ya se hacía sentir, incluso en nuestra nación, que estamos acá en Chile, como teniendo un presidente cristiano, apuntando a tomar los gobiernos, los poderes, con la iglesia tomando esos poderes. Y todo eso, cosas de hombres nomás, se les olvida a ellos, y que voy a citar el texto también, como que ellos están llevando para donde ellos quieren la iglesia, como ellos quieren, la iglesia entre comillas, que no es la del Señor. Se les olvida Hechos 20, del 28 y el 29,
Hechos 20, 28 y 29 para saber de quién es la iglesia. El error que están cometiendo estos líderes, digo yo muchas veces. Bueno, ellos son pastores también. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice más encima, porque yo sé que después de mí, dice Pablo, está hablando, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y es así, pues, mis hermanos. Ellos están llevando a la iglesia como ellos quieren. Se les olvida que la iglesia es del Señor y que Él va a volver. Y justamente no perdonan al rebaño, sacan provecho de ello, porque gran parte está la prosperidad, pero los que prosperan son los poquitos que están arriba. Y todo apuntando, como dicen mis hermanos, al asunto de tomar dominio acá, la iglesia gobernar acá, salir de la pobreza, traer paz, todo lo que humanamente la gente quiere. Sabemos que no va a ser. Bueno, eso nada más aportar principalmente con ese texto. La iglesia es del Señor, se le olvida a estos caballeros. Eso mismo respecto a eso, hermano. ¿De dónde sale esta idea, hermano? Eso es un poco lo que podríamos, no sé, ¿de dónde sale esta idea de como iglesia conquistar o decir que el reino de Dios es aquí y ahora? O sea, no sé, o sea, hago la pregunta, ¿cierto? Para que en beneficio de todos los que estamos escuchando, los auditores, los hermanos, las hermanas que están ahí, quizás atentas al lado de la emisora, ¿de dónde nace esta idea, hermano, de el reino de aquí ahora, siendo que el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra y nos dice: mi reino no es de este mundo? Amén. Mire, hay un pasaje muy interesante que está ubicado en Mateo capítulo 4, voy a dar lectura, Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8 dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos, ponga atención, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, el texto es bastante decidor. Aquí el Señor, en el contexto, está en el desierto, porque como lo dice el versículo número 1, el Espíritu llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, estaba predeterminado que el Señor fuera al desierto para ser tentado por el diablo. Había un propósito de por medio. Pero lo interesante y lo medular respecto al tema que estamos desarrollando es que el diablo le ofrece el poder temporal al Salvador. Lo tienta con tomar el dominio de los reinos del mundo. Fíjese usted. Ya Juan nos advierte, ¿cierto? La epístola de Juan en el capítulo 5 dice que el mundo está bajo el maligno. El Señor, en su soberanía, permitió que Satanás tuviera el reino temporal hasta el día de hoy. Y el Señor lo va a recuperar cuando, como decía mi hermano Román, cuando Él regrese. No podemos reinar sin Él. Pero el diablo siempre ha querido seducir con el reino que Él está gobernando en este minuto. Si tentó al propio Señor, hermano, imagínense, si tuvo la osadía, la insolencia de tentar y seducir al propio Salvador, al Hijo de Dios, ofreciéndole los poderes temporales, ¿cuánto más a nosotros, que somos, ¿no es cierto?, frágiles y seres pequeños, ¿no es cierto?, frágiles, ¿no es cierto?, y seres humanos vulnerables. Lo que ocurrió hoy día, o lo que está ocurriendo hoy en día, es el resultado de una teología, hermanos, que proviene del siglo IV. ¿Ya? Bueno, nosotros ya lo hemos abordado en cierto modo. El Señor nos dio la posibilidad de hacer una reunión especial el año pasado, en noviembre del año pasado, 2015, una conferencia pública que nos permitió plantear esta realidad, esta enseñanza que está en los escritos. Ustedes, cosa de que lo confirme,
Me refiero a la patrística, ¿ya? La patrística específicamente personificada en uno de los mal llamados padres de la Iglesia, llamado Agustín de Hipona. Toda la teología que pretende establecer el reino aquí y ahora proviene básicamente de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona es el teólogo número uno que hace referencia a la base de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no tiene una esencia celestial. La Iglesia Católica, por esencia, es terrenal, es dominionista, es decir, el reino aquí y ahora. Y todas las iglesias protestantes que se han sumado a esta enseñanza, entre eso de Gospel, ¿cómo se llama? De Gospel Coalition o la Coalición por el Evangelio, TGC, donde tristemente vemos hermanos ya seducidos hacia allá, que uno les tiene un respeto enorme, está dirigido, ¿no es cierto?, sobre la base de esta teología de Agustín, es decir, la teología católico-romana. Y eso es muy preocupante, hermano, porque nosotros debemos entender que el fin de todo es el ecumenismo. Y el ecumenismo, ¿sabe cuál es? Que todos los protestantes retornen a Roma. Y cuando se establezca, estimado auditor, esto quizás es nuevo para usted o quizás no, pero cuando se establezca una religión mundial en donde se caen las barreras, donde ya no hay católicos ni protestantes, donde no hay presbiterianos ni metodistas, eso, hermano, es lo que se llama la religión que va a dar la bienvenida, no a Cristo precisamente, sino que al anticristo. Pero ojo, como ellos no creen en el anticristo, como no creen en el reinado futuro del Mesías, como no creen en la restauración del pueblo de Israel, prácticamente es otra esperanza, es otra perspectiva. Y eso es lo que queremos en este programa, estimados hermanos auditores, queremos presentar con la ayuda del Señor. Hermano Rodolfo, ¿tiene algo que aportar? Sí, ya que usted mencionó, ¿cierto?, a la Iglesia Católica, que como muchas veces lo conversamos, una iglesia que, escúchelo bien, hermano, o auditor que quizá usted por algún motivo está escuchando esta emisora, no es una iglesia católica, o sea, no es una iglesia cristiana, no es una iglesia cristiana. Lo único verdadero de esa iglesia es eso, su nombre, Iglesia Católica Apostólica Romana, no cristiana. Así que eso en primera parte. Y los que ellos mismos dicen, esta Iglesia Católica dice que su primer papa fue Pedro, y como terminaba el hermano diciendo que la enseñanza de este Agustín de Hipona es establecer el reino aquí, ¿cierto? Y es la enseñanza que la cristiandad hoy en día está copiando, de también conquistar este mundo. Aquí en Segunda de Pedro, el capítulo 3, el mismo Pedro menciona respecto a cuál era la esperanza que él nos deja a nosotros, y la que él mismo tenía, y es la enseñanza apostólica y la doctrina apostólica que debemos seguir. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, note ahí, voluntariamente, su propia concupiscencias, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años
como un día. Y esto es lo que nosotros esperamos. Y esta es el fundamento de nuestra fe. El Señor no retarda su promesa. Ahí continúa el versículo, pero lo quiero dejar hasta ahí. El Señor no retarda su promesa. Hermano Alberto, al cierre del programa. Queda claro, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, que debemos nosotros estar muy claros con lo que estamos recibiendo en doctrinas. Debemos salir de esos lugares en la cual se nos está enseñando cosas totalmente erradas e equivocadas. Eso es, Señor. Muchas gracias, hermano Alberto. El tiempo ya nos alcanzó. Le damos muchas gracias al Señor por haber tenido esta nueva edición de nuestro programa y de su programa Enfoque Cristiano, que esperamos nuevamente encontrarnos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Maranata, Cristo vuelve por nosotros. Amén.